¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a explorar una historia fascinante, de esas que aunque pasen los siglos, no pierden su fuerza. Es la historia de un encuentro junto a un pozo que nos da una lección increíble sobre cómo derribar los muros invisibles que a veces nos separan. Y es que, si lo pensamos bien, esta historia nos obliga a mirar nuestro propio mundo, a preguntarnos cuáles son esos prejuicios, esas divisiones que todavía existen. ¿Se parecen a las de aquella época? Acompáñenme a descubrirlo. Bueno, para entender de verdad lo revolucionario de este encuentro, primero hay que ponernos en contexto. Tenemos que hablar del odio profundo que existía entre judíos y samaritanos. Y no era cosa de unos años, Era una enemistad que se había cocinado por siglos. Miren hasta qué punto llegaba la hostilidad que estaba metida hasta en el lenguaje. Los judíos usaban la palabra cutitas para hablar de los samaritanos. Era un insulto, una forma de recordarles todo el tiempo que los veían como extraños, como gente impura en su propia tierra. Y para que se hagan una idea de la segregación, un precepto rabínico llegaba a decir esto. Prohibía algo tan fundamental como compartir el pan con ellos. Lo comparaba con comer carne de cerdo, una de las mayores impurezas. O sea, esto no era un simple desacuerdo, era una barrera social y religiosa total. Y es justo ahí, en medio de todo ese odio, de esa división, que pasa lo impensable. Jesús, que era judío, llega cansadísimo de un largo viaje, se sienta junto al famoso pozo de Jacob y hace algo que de verdad nadie se esperaba. Con esta petición tan simple, dame de beber, Jesús estaba haciendo mucho más que pedir agua. Estaba, a propósito, cruzando varias de las líneas sociales más gruesas y prohibidas de su cultura. A ver, pensemos un momento en lo que esto significa. Es admirable. De un solo golpe, Jesús rompe la barrera racial, un judío pidiéndole un favor a una samaritana. Rompe la barrera de género, porque un hombre no debía hablar así con una mujer desconocida. Y por si fuera poco, rompe la barrera social, ignorando por completo la mala fama que ella tenía. Y aquí viene el punto clave. Ella no solo era rechazada por los judíos, no, su propia gente, los samaritanos, también la marginaban. Era una rechazada entre los rechazados. Y eso hace que el gesto de Jesús, de verla y hablarle con respeto, sea todavía más revolucionario. Sigamos, porque la conversación fue mucho más allá del agua. Jesús, con una inteligencia increíble, usa el mismísimo pozo como una metáfora para tocar un tema mucho más profundo. Imagínense la escena. El pozo de Jacob no era cualquier cosa. Era una obra impresionante de más de 30 metros de profundidad excavados en roca. Era una fuente de agua, sí, pero también era un lugar hondo, oscuro. Pero claro, Jesús se dio cuenta de que la sed de esta mujer era mucho, mucho más profunda que ese pozo. Era una sed del alma, una sed de ser aceptada, de encontrarle un sentido a su vida, de recuperar su dignidad. Una sed que ninguna agua de ningún pozo podría calmar. Y aquí es donde la historia da un giro total. Este encuentro deja de ser una simple conversación y se convierte en una transformación que no solo la cambió a ella, sino a toda su gente. Miren qué contraste tan increíble. Ella llegó al pozo con su cántaro, un símbolo de su rutina vacía y su necesidad, y se fue dejándolo atrás. ¿Por qué? Porque se llevó algo infinitamente más valioso, un corazón lleno, rebosante de gracia. Dejó la vergüenza y se llevó una esperanza nueva. Así que la que era marginada, la rechazada, se convirtió en mensajera. La que iba a buscar agua se transformó ella misma en una fuente de vida para los demás, llevando esa noticia de aceptación a toda su ciudad. Fue un cambio radical. Bueno, y todo esto, ¿qué nos dice a nosotros hoy en nuestro día a día? ¿Cuál es la lección que nos podemos llevar de este pozo? La lección es potentísima y es clara. A Jesús no le importan las etiquetas que nos ponemos unos a otros, sociales, religiosas, raciales, las que sean. Él se enfoca en lo que hay detrás, en el valor inmenso de la persona, con su sed, sus historias y sus heridas. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Los pozos de hoy quizás son la oficina, la universidad, la cafetería de la esquina. El desafío es
¿Estamos dispuestos a acercarnos a esos otros, a los que vemos diferentes, y romper las barreras para ver de verdad a la persona que tenemos enfrente?